El Señor les bendiga, mis hermanos, en esta mañana. Bienvenidos todos a la casa de Dios. Y mientras escuchaba la oración de mi hermano Orlando, me preguntaba por cuántas cosas más podríamos estar aquí en esta mañana diciendo gracias, Señor. Y de verdad que me inspiró esa oración porque me doy cuenta que es infinita la lista, ¿verdad? Por la cual pudiéramos decirle a Dios constantemente gracias. Y quiero agradecerle al Señor por el lindo servicio que tuvimos el jueves acá, ¿verdad? El desayuno de la familia de Dios. Yo sé que muchos no pudieron llegar ese día porque estaban comprometidos, otros estaban de viajes, otros estaban ya de cocineros, muy tempranito en la mañana. Pero bueno, todo aquel que estuvo sabe que pudo disfrutar de un rico desayuno y más que nada de un buen tiempo, ¿verdad? De testimonios para dar gracias al Señor. Hoy pues tenemos una mañana lluviosa y le echamos de menos a algunos en esta mañana. Y también sé que a otros todavía están de viaje, otros también tienen visitas. Sabemos que es una semana un poquito atípica, ¿verdad? Pero ya vamos volviendo otra vez a la realidad. Y quiero hablar acerca de los anuncios para la iglesia. El primer anuncio pues tiene que ver con hoy por la tarde. Hoy ensayan todos los hermanos que están comprometidos en la obra. Ahora bien, va a ser a las 5 de la tarde, pero hoy tendremos que tomar una decisión y voy a ser muy honesto con la iglesia, ¿verdad? Hoy vamos a tomar la decisión de si vamos a continuar con la obra o no vamos a continuar con la obra porque no tenemos las personas suficientes para actuar. Necesitamos hombres para actuar, necesitamos 12 apóstoles para poder hacer todas esas escenas y realmente no vamos, todo lo que se ha preparado con tanto cariño, créanme que no lo voy a quemar si no tenemos las personas suficientes para actuar. Así que en dependencia de todos los voluntarios que lleguen esta tarde a las 5, tomaremos una decisión en cuanto a la presentación de la obra, sí o no, ¿verdad? Porque yo no creo que el Señor merezca que hagamos una cosa que no sea como debe de ser. Todo está dispuesto, las personas solo tienen que vestirse y solo tienen que actuar, nadie tiene que hablar, todo está grabado. Es algo bastante sencillo en un sentido de hacer para aquel que quiere apoyar, complejo para los que tenemos que organizarlo todo. Pero en dependencia de las personas que lleguen hoy, se tomará una decisión respecto a la obra, ¿verdad? Por lo demás, tendremos una semana normal, eso quiere decir que el martes estará el Ministerio de Jóvenes Adultos reuniéndose acá en la iglesia a las 7:30. El miércoles continuamos con nuestro tiempo de estudio bíblico y oración a las 7:30 con el libro de Jueces que estamos estudiando. El viernes, primero Dios, estaremos a las 4 de la tarde en Los Robles con los hermanos allá. Luego a las 7:30, el jueves es el tiempo de las mujeres, me lo salté, ¿verdad? Primer jueves del mes y hay tiempo de mujeres el jueves a las 7:30. Entonces sí, el viernes a las 4 de la tarde en Los Robles, luego después acá el Ministerio de Jóvenes, ¿verdad? A las 7:30, el Ministerio de Padres que oran por sus hijos a las 8 en la carpa y próximo domingo pues tendremos nuestros servicios regulares, ¿verdad? Servicio de adoración en español a las 10 de la mañana, en inglés a las 12 del mediodía y las respectivas clases siempre de escuela dominical. Recuerden que el domingo 14 celebraremos la Navidad de los niños, será el programa de los niños de Navidad y que el domingo 21 estará el programa entonces de los jóvenes. Y en dependencia de lo que decidamos hoy, 19 y 20 sería entonces toda la presentación de esta obra del pesebre a la cruz en el estacionamiento de la iglesia. Así que por ahora esos son los anuncios para la iglesia. Ya no anuncio del viaje de Israel, está cerrado, gracias al Señor, estamos completos, ¿verdad? En el viaje, así que ahora solo queda orar por ese tiempo que vamos a pasar en Tierra Santa. Siento que se me queda algún anuncio, pero ahora no me recuerdo. Recuerden que hoy salimos igualmente a la carpa por esta puerta, ¿verdad? Algunas personas me han preguntado, oye, ¿eso no tiene una agarradera para uno? La idea es que sea one way.
que usted salga del templo por ahí y no de que me esté entrando nadie por ahí al templo para estar interrumpiendo. Así que la idea es sencillamente salida, ¿verdad? Rápido a la carpa. Y por eso con toda intención no le puse ni un hango por el otro lado ni nada para que nadie pueda estar tratando de abrir para acá. Sí. No, ya me dijeron que no. Ya no procede. Pero no sé, me parece que se me quedaba algo. Pero si me acuerdo después, pues se los diré. Ok, mis hermanos. Bueno, hoy vamos a continuar con nuestros estudios acerca de los pactos de Dios. Hemos entrado en esta serie hablando acerca de los pactos de Dios. Este es el cuarto sermón y hoy vamos a estar hablando acerca del pacto que Dios trae con su pueblo Israel a través de Moisés. Este es el pacto que muchos conocen con este nombre, el pacto mosaico o el pacto del Sinaí. Y lo primero que yo quiero decir referente a este pacto es que es diferente a los otros pactos que he estado mencionando durante todos estos domingos, en el sentido de que este sí es un pacto condicional. Los otros pactos que habíamos hablado eran pactos incondicionales. Era Dios dando una palabra, Dios dando una promesa, Dios haciendo un decreto, haré esto, haré aquello, y no depende de la voluntad del hombre. Pero este pacto es un pacto condicional que requiere la obediencia de Israel como nación. Ahora, ¿qué contiene este pacto? Este que nosotros conocemos como el pacto de la ley o el pacto con Moisés, ¿verdad? Bueno, en realidad contiene toda la ley, ¿verdad? Va mucho más allá de los 10 famosos mandamientos que todo el mundo conoce. La gente piensa a veces que la ley es solo los 10 mandamientos, pero no. La totalidad de los mandamientos, ¿alguien sabe cuántos son? ¿Cuántos? 600 y algo. 613 mandamientos, ¿verdad? 613 mandamientos que después, y al paso del tiempo, ¿verdad? Siempre los fariseos los fueron subdividiendo y subdividiendo y subdividiendo, y al final, en el Nuevo Testamento leemos que le preguntaron a Jesús, oye, ¿cuál es el más importante? Y Jesús lo resumió en 2. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma, y a tu prójimo como a ti mismo. Dijo, esta es toda la ley y todos los profetas, ¿verdad? 613 mandamientos que regularían la relación de Israel con Dios, el comportamiento de Israel. Ahora, hay algunas cosas importantes referentes al pacto. Yo no voy a estar hablando hoy aquí ni de los 10 mandamientos, ni de los 613 mandamientos, sino del pacto en sí, ¿verdad? Y el contexto histórico de este pacto pone a Israel en un momento donde Israel es esclavo todavía en Egipto, ¿verdad? Dios se lo había anunciado a Abraham. Si regresamos a Génesis, y vamos a estar hablando de algunas cosas que ya estuvimos estudiando en los otros pactos, en Génesis capítulo 15, los versículos 13 y 14, Dios le dijo lo siguiente a Abraham. Entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto, ¿verdad?, que tu descendencia morará en tierra ajena y será, ¿qué cosa? Esclavo allí, y serán oprimidos, ¿por cuánto? 400 años. Y en el verso 14 dice, mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y sabemos que esto se cumplió. Israel, ¿verdad?, estuvo 430 años en Egipto. Fue esclavizado por 400 años y en el momento del éxodo dice que los egipcios le daban las cosas por tal de que ellos se fueran, ¿verdad? E Israel salió pues muy bendecido económicamente, por decirlo, ¿verdad?, de Egipto. Allí estuvieron 430 años. Luego de eso, nos dice el libro de Éxodo, y estoy ubicándolo en el contexto histórico, el libro de Éxodo capítulo 2 y versículo 24, que cuando el pueblo comenzó a clamar a Dios por la opresión de los egipcios, dice, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de ¿qué? De su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y aquí se usa otra vez este recurso literario, el antropomorfismo, ¿verdad? No es que Dios se lo olvidó, sino que se le atribuye a la divinidad una cualidad humana.
no es que a Dios se le había olvidado, sencillamente llega el kairos de Dios, el tiempo que Dios había marcado. Dios le había dicho a Abraham que serían esclavos allí por 400 años. Cuando se acaba este tiempo, es el kairos de Dios, y así lo escribe Moisés en el libro de Éxodo, ¿verdad? Dios se acordó del pacto que había hecho con Abraham, con Isaac y con Jacob. Ahora, en el contexto teológico aquí sucede algo muy importante, porque tenemos que resaltar un aspecto que es fundamental, y es que por primera vez se introduce a Israel el nombre de Dios. Hasta este momento Dios no se había revelado con su nombre. Y miren, empezando por Moisés, ¿verdad?, que va a ser el instrumento por el cual Dios va a traer esta alianza que hacen allí en el Sinaí. Todo el mundo conoce la historia. ¿Dónde Dios llamó a Moisés? En una zarza que ardía, y dice el texto que la zarza no se consumía. Y esto llamó la atención ¿de quién? De Moisés, que dijo, voy a ir allá para averiguar por qué esta zarza no se consume. Y cuando se acerca, Dios le dice, quita el calzado de tus pies porque el lugar que tú pisas es un lugar santo, ¿verdad? Y allí se acerca y habla con Moisés. Éxodo capítulo 3, versículos del 3 al 6. Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Verso 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y le dijo, Moisés, Moisés, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y en el verso 6 dice, y dijo, yo soy, miren cómo Dios se le presenta a Moisés aquí, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Pero Dios todavía desde la zarza no le está diciendo a Moisés su nombre. Allí Dios sencillamente le habla. Y luego en este mismo capítulo Moisés habla con Dios y cuando intenta justificarse y tratar de ver cómo podía liberarse de aquello que Dios le estaba pidiendo, ¿verdad? Termina diciéndole a Dios, bueno, mira, ok, yo voy a ir a donde está tu pueblo Israel y le voy a decir que el Dios de sus padres me ha enviado, pero ellos me van a preguntar cuál es tu nombre y yo qué les voy a decir. Y entonces donde Dios le dijo, le vas a decir, yo soy, me envió a vosotros. Capítulo 3 de Éxodo, versículos 13 y 14. Dice, y dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel, como diciendo, voy para allá, y les digo, el Dios de vuestro, ¿cómo se había presentado Dios con él? Así mismo, el Dios de vuestros padres, ¿verdad? Me ha enviado a vosotros. Y si ellos me preguntaren, ¿cuál es el nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Luego, y perdón por leer tanto, pero necesito leer estos textos en esta mañana, en Éxodo capítulo 6, los versículos del 1 al 8, ¿verdad? Se hace una conexión con los pactos anteriores. Quiero leer este texto. Dice, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía a Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darle la tierra de Canaán, la tierra en la cual fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, yo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Por tanto, dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová,
y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo os la daré por heredad. Yo, Jehová. Y ahí sería yo soy. Yo, Jehová. Ahí lo que corresponde es yo soy, ¿verdad? Aquí se hace esta conexión con los pactos anteriores, ¿verdad? Con el que Dios va a hacer ahora a través de Moisés. En el versículo 2, Dios le dice claramente a Moisés, yo soy Jehová. Este nombre, Jehová, nos llega a nosotros, ¿verdad? Pero no era el nombre así. Esto se conoce como el tetragramatón, conformado por 4 consonantes. Para nosotros en español, YHWH. Era la manera que en hebreo se escribía yo soy. El hebreo antiguo no tenía vocales. Eran solo consonantes, ¿verdad? Y así se escribía. No tenía esas vocales. Pero además, como algo de reverencia, en el judaísmo este es el impronunciable nombre de Dios. O sea, nadie lo pronuncia por reverencia a Dios. Era impronunciable. Y de hecho, en el judaísmo hay otros 72 nombres para Dios. Por si usted no lo sabía. Dios tiene en el judaísmo otros 72 nombres que se usan de acuerdo a diferentes circunstancias. A nosotros nos han llegado un poquito, yo diría, deformados. Pero por ejemplo, cuando usted dice Jehová Jireh, ¿qué está diciendo? Dios provee, ¿verdad? Pues Jireh es un nombre. Elohim o Elohim es un nombre. Rafa es un nombre. Y así hay 72 nombres en el judaísmo que se usan para Dios dependiendo la situación, el contexto de lo que se está hablando de Dios. Ahora, este impronunciable nombre de Dios, estas consonantes, después se le aplicó las vocales del nombre Adonai, ¿verdad? A este tetragramatón. Y sale la palabra Yahvé, que quizás usted ha escuchado, y de ahí viene la traducción para nosotros, Jehová. Que por cierto, a los judíos no les gusta que nosotros le demos nombre de Jehová a Dios. Ellos en el judaísmo dicen, nosotros no entendemos por qué en el cristianismo hacen estas cosas, ¿verdad? Si Dios tiene hasta 72 nombres para hablar de Él. Y nosotros leemos en nuestras escrituras, y no es, a ver, esto no quiere decir que la escritura tiene un error, sencillamente que se ha usado ya este nombre. Pero es un nombre, lo que quise explicarles de dónde viene el nombre Jehová para que usted entienda. Pero el asunto es que en el versículo 2 dice, habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy el impronunciable nombre de Dios. Yo soy. ¿Verdad? Yo soy. Pero dice en el versículo 3 que se le había aparecido en el pasado a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios omnipotente. No les había dicho su nombre. Así que es importante que en este pacto se introduce a Israel el nombre de Dios. En el versículo 4 le dice que estableció su pacto con ellos, y recordemos que estos pactos fueron incondicionales. Un pacto donde Dios se comprometió a darle la tierra de Canaán. Verso 5 le dice que ha oído el clamor de su pueblo y que ha recordado su pacto. Y ya hablé de esto, ¿verdad? No es que Dios se lo olvidó, sino que llega el kairos de Dios, el tiempo de Dios. Y le envía a decir al pueblo que lo sacará de debajo de las tareas pesadas de Egipto, que los va a librar de servidumbre, que los va a redimir con un brazo poderoso, con grandes juicios que sabemos que ocurrieron, ¿verdad? Con todo esto de las 10 plagas en Egipto y demás.
Y luego, en el verso 7 y el verso 8 termina diciendo que los tomará por pueblo y Él será su Dios. Y ellos sabrán que Él es, yo soy. No solo los va a librar de las tareas pesadas de servidumbre, sino Dios dice, los voy a introducir en la tierra por la cual alcé mi mano jurando a Abraham, a Isaac y a Jacob, que yo les daría a ustedes esa tierra. Así que aquí hay una conexión con los otros pactos que ya Dios había hecho. Pero quiero que regresemos ahora a nuestra lectura devocional, a Éxodo capítulo 19, los versículos del 5 al 8, para hablar ahora de este pacto a través de Moisés. Vamos allí, ¿verdad? Porque hay algunas cosas importantes. La primera parte del versículo 5 contiene las condiciones del pacto. Mire lo que dice la primera parte. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, ¿verdad? Ahora, esto tenemos que mirarlo así. Este y este sí son condicionales. Si diereis y guardareis, el sí y el y son condicionales. Así que, de alguna manera, ¿usted ha leído Deuteronomio 28? ¿Lo ha leído? ¿Qué contiene Deuteronomio 28? A ver, los que han estudiado conmigo los miércoles aquí. Contiene las bendiciones, ¿por qué? Por la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. Por eso es que este pacto es condicional. Si dan oído y si guardan el pacto. Y Deuteronomio 28 viene a recordarnos que es condicional. Allí se describe todo esto. Pero vamos a suponer por un momento, y solo suponer, que Israel cumple su parte del pacto. ¿A qué se está comprometiendo Dios? Pues miremos lo que Dios le promete a Israel si le dan oído al pacto y si guardan esos mandamientos, ¿verdad? Dios le dice, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, ¿verdad? Porque mía es toda la tierra. Y lo otro que les promete Dios es, vosotros me seréis un reino ¿de qué? De sacerdotes y de gente santa. Y aquí parece que son dos cosas diferentes, pero en realidad todo es parte de un mismo objetivo, el objetivo de Dios. Y tenemos que decir que tristemente este compromiso de Dios en el pacto ha sido muy, pero que muy mal interpretado. El hecho de que Dios diga que ellos van a ser un especial tesoro sobre todos los pueblos no implica que Israel es un pueblo mejor que el resto de los pueblos del mundo, ¿verdad? La expresión seréis mi especial tesoro tenemos que entenderla desde el punto de vista de los propósitos de Dios. Dios tiene un propósito con Israel. Y por ese propósito es que si ellos cumplen, van a ser para Dios un especial tesoro. O sea, van a ser de mucho valor para el propósito de Dios. Tenemos que entenderlo desde ese punto de vista. Quiero leer con ustedes rápidamente en Deuteronomio capítulo 7, los versículos del 6 al 11. Y esto se lo dice Moisés en uno de los discursos de despedida a Israel. Dice, porque tú eres pueblo, ¿qué? Ah, ya, mira, es lo mismo que Dios había dicho, ¿eh? Tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Ahora, que sea un pueblo especial no quiere decir que es un pueblo que es mejor. Es especial de acuerdo al propósito para el cual Dios los ha elegido a ellos soberanamente. Y aquí tenemos que hablar un poco quizás de la elección de Israel, y el que quiera abundar de estos temas, por favor lean Romanos capítulo del 9 al 11 y van a poder entender mucho
acerca de la elección de Israel. Es un acto de soberanía de Dios. Pero miren lo que les dice ahora aquí también Moisés. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. O sea, ustedes no son la última Coca-Cola fría en el desierto. Sino, dice, pues vosotros erais, ¿el qué? El más insignificante de los pueblos. Pero Dios, en su gracia, en su soberanía, elige a Israel para mostrar su gloria a través de Israel. Y en ese sentido Israel sería un especial tesoro para Dios. Seguimos leyendo allí, ¿verdad? Porque vamos hasta el versículo 11. Sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de mano de Faraón, rey de Egipto. Verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda ¿qué cosa? El pacto y la misericordia a los que le aman y guardan los mandamientos hasta 1000 generaciones. Y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo, y no se demora con el que le odia. En persona le dará el pago. Y en el verso 11 dice, guarda por tanto, ¿qué cosa? El pacto. Mandamientos, estatutos y decretos que hoy te mando, que te mando hoy que cumplas, ¿verdad? Moisés les recuerda el deseo de Dios de que ellos sean un pueblo santo a Él, que Dios desea que sean un pueblo especial sobre el resto de los pueblos para, no por ser, repito, un pueblo superior, sino para ser bendición y reflejo de la gloria de Dios a las naciones. Recuerden que cuando Dios hizo un pacto con Abraham, le dijo, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. No perdamos de vista, ¿verdad?, el propósito de Dios. Porque aquí lo que tenemos que ver es el propósito de Dios. Moisés le recuerda que como pueblo, desde el punto de vista terrenal, eran un pueblo insignificante y que Dios los ha elegido en un acto de pura gracia y no porque sean un pueblo superior. Dios los ha elegido y los ha amado como parte del juramento que hizo a sus padres en el pasado, a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y todo esto se reafirma al ver lo que además Dios promete. Si regresamos otra vez a Éxodo 19, y es que sean un reino de sacerdotes y un reino de gente santa. La pregunta aquí, ¿cuál es la función de un sacerdote? Mediar. Un sacerdote es un mediador entre Dios y los hombres, ¿verdad? Esa es la función de un sacerdote. Y si Dios quiere y tiene su propósito que Israel sea un pueblo de sacerdotes, un reino de sacerdotes, ¿qué es lo que quiere hacer Dios por medio de Israel? Que sea un mediador entre Dios y el resto de las naciones, ¿verdad? Para mostrar la gloria de Dios. Pero además, como pueblo de sacerdotes, serán también un pueblo santo a Dios. Y nosotros leemos en la Biblia y sabemos que las cosas que eran santificadas eran cosas que eran apartadas ¿para quién? Para Dios. Todo lo que era santificado es apartado para Dios. Y si Dios quiere que Israel sea un pueblo de gente santa, quiere decir es un pueblo apartado para yo usarlo. Para yo usarlo. Por eso digo que tenemos que mirar esto desde el punto de vista del propósito de Dios. El hecho de que ellos van a ser un especial tesoro es porque van a ser, o el propósito de Dios es usarlo. El hecho de que sean un reino de sacerdotes y un reino de gente santa es porque han sido apartados, elegidos por Dios para impactar el resto de las naciones. Así que, a la luz del propósito de Dios, esto es lo que podemos entender sobre este llamado para Israel. Esto es
condicionado a si Israel, ¿qué cosa? Oye la voz de Dios y guarda él. Y ahí fue donde estuvo el problema, ¿verdad? Ahí fue donde estuvo el problema y por eso Dios dice, los voy a provocar después a hacerlo con un pueblo que no es parte, y eso lo estaremos viendo cuando lleguemos a entender acerca del nuevo pacto. Sabemos claramente que Israel falla a este propósito de Dios, tristemente falla y malinterpretan, pudiéramos decir, la elección de Dios. Dios los eligió para ser un instrumento, pero al final, ¿qué es lo que pasó con Israel? Pues se creyeron el cuento de que eran la última Coca-Cola fría en el desierto, ¿verdad? Los dueños de la promesa, los dueños de la ley, y sabemos lo que dice la Escritura, ¿verdad? Que llegaron incluso a despreciar a otros pueblos por esta causa. Y eso nosotros, no me lo estoy inventando yo, eso lo ilustra, ¿verdad? Con creces el Nuevo Testamento, ¿verdad? Todo aquel que era un incircunciso, todo aquel que era un gentil, todo aquel, de alguna manera, era despreciado. ¿Por qué? Porque este está fuera del pacto. Este está fuera del pacto. Saben, Pablo habla bastante de eso. En Romanos capítulo 9, los versículos del 3 al 8, miren lo que dice Pablo. Dice, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor ¿a quién? A mis hermanos, y está hablando de los israelitas, ¿verdad? Los que son mis parientes según ¿qué? La carne. Dice que son israelitas de los cuales, y Pablo reconoce, de los cuales son ¿qué cosas? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación, todo vino por ellos, ¿verdad? La promulgación de la ley, el culto y las promesas. Verso 6. 5, perdón. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne viene ¿quién? Porque Abraham, en tu descendencia serán benditas todas las familias de la tierra. El cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Verso 6. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. En Isaac, el hijo de la promesa. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa que Dios le hizo a Abraham son contados como descendientes. Wow, eso es algo maravilloso, ¿verdad? Y en Romanos capítulo 2, el versículo 28 y 29, que los mencioné también la semana pasada, Pablo escribe lo siguiente, pues no es judío el que lo es exteriormente, ¿verdad? Por la circuncisión, la que se hace exteriormente en la carne, y dice en el 29, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de la cual no viene de los hombres, sino de quién, sino de nuestro Dios. Así que nosotros sabemos que Israel no solo falla al propósito, sino que también repetidamente viola el pacto que Dios hace con ellos en el Sinaí, ¿verdad? Ese pacto que llega, la ley que llega por manos de Moisés. Y por ese motivo Israel comienza a experimentar todas las consecuencias que están descritas en Deuteronomio capítulo 29 por violar el pacto con Dios. Sin embargo, y lo más importante, ¿verdad?, que tenemos que decir sobre este pacto condicionado es que no invalida la promesa de Dios hecha a Abraham. Y Pablo nuevamente nos habla y nos ilustra muchísimo sobre este tema. Cuando usted quiera saber entre la relación del pacto, de la ley y el nuevo pacto en Cristo Jesús, no deje de leer Romanos, no deje de leer las cartas de Pablo a los Gálatas. Cada rato sale alguien por ahí y me pregunta, pastor, ¿y nosotros tenemos que guardar los 10 mandamientos? Y yo le digo, depende cómo lo quieras guardar. Depende cómo lo quieras guardar, porque si lo quieres guardar pensando que vas a ser salvo por eso, estamos mal.
Pablo dice en Romanos, el mandamiento es santo, justo y bueno. Porque proviene de ¿quién? ¿Quién dio la ley? Y si viene de Dios, tiene que ser, porque Dios nos da cosas malas. ¿Qué refleja la ley? Refleja la moralidad de Dios, el estándar de la moralidad de Dios. ¿Qué dicen los mandamientos? No tengas dioses ajenos, no te arrodilles a ellos, ¿verdad? Santifica el día del reposo para mí, honra a tu padre y a tu madre, no cometerás adulterio, no matarás, no. ¿Es bueno hacer eso o no? Sí, es bueno. Eso refleja la moralidad de Dios. Pero lo que Pablo dice en Romanos capítulo 7 es que esta letra que está escrita en ese pacto es difícil que funcione con una naturaleza caída. Por eso Pablo dice ahí en Romanos 7, yo hallo una ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente, ¿verdad? Con mi mente, dice Pablo, yo quiero servir a Dios, amar a Dios, y dígame que usted no lo quiere hacer. Dice, pero encuentro una ley en mi cuerpo que se revela contra la ley de mi mente y me quiere arrastrar y me quiere llevar cautivo, dice la ley del pecado y de la maldad. Y esa es la historia de todos nosotros, porque tenemos una naturaleza caída. Y hace un tiempo atrás yo hablé en un sermón acerca del perro blanco y el perro negro, ¿verdad? Que esa bronca que tenemos dentro de nosotros, que queremos servir a Dios, pero también a veces al pecado. Y se recuerdan que el niño le preguntó al abuelo, ¿y qué perro gana? El que más alimentes, el espíritu o la carne. Pero Pablo nos habla acerca de esta relación en el libro o en la carta a los Gálatas. Quiero leer con ustedes en primer lugar Gálatas capítulo 3, los versículos 8 y 9. Miren lo que dice Pablo aquí. Dice, y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva ¿a quién? ¿Cómo se iban a justificar los gentiles? No son judíos, no llevan la señal del pacto. El gentil es justificado, dice Pablo aquí, y está hablando específicamente ahora del gentil, es justificado por la fe. Y como Dios sabía eso de antemano, porque Dios es Dios y es omnisciente y es omnisapiente y es alfa y omega y es principio y es fin, y nada escapa de él, ¿verdad? Dios lo sabía todo, dio la buena nueva de antemano ¿a quién? A Abraham, haciéndole una promesa y diciendo, en ti serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Y después dice en el versículo 9, de modo que los de la fe son bendecidos ¿en quién? En el creyente Abraham, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero después miren en el capítulo 3 lo que dice del verso 11 al verso 17. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios es evidente. Nadie se podrá justificar con Dios por medio del cumplimiento de la ley, ni judíos ni gentiles. Eso es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Dicen que este era el texto favorito de Lutero. El justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe. ¿Por qué? Porque dice, sino que dice que el que hiciera estas cosas vivirá, pero es que nadie las podía hacer, si el único que las pudo cumplir fue el Señor Jesús. Fue el Señor Jesús. A veces las personas me preguntan, ¿y qué fue primero, la gracia o la ley? ¿Qué fue primero, la gracia o la ley? Porque la gente lee la historia de Moisés y después lee el Nuevo Testamento y dice, no, primero fue la ley y después la gracia. No, hermano, siempre ha sido por gracia. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Desde que Dios le dio la promesa a Abraham. Y la ley no es de fe, porque la ley dice, el que hace tal cosa vivirá por ella. En el verso 13 dice Pablo, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Y Pablo llega a hablar de este pacto como una maldición, porque al final, ¿qué hace la ley? La ley condena al hombre. Aun cuando es santa, justa y buena, porque proviene de Dios. Pero la ley condena al hombre porque el hombre jamás puede cumplir la ley.
Y como no la puede cumplir, está bajo maldición. Si usted quiere relacionarse con Dios y piensa o pretende ser salvo por el cumplimiento de la ley, déjeme decirle que usted está bajo maldición. Pero Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado de un madero. Y allí murió Cristo por nuestros pecados, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, lo que Dios había prometido, alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Así que hemos sido alcanzados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, hablo en términos humanos, como para que ustedes puedan entender, dice Pablo, un pacto. Yo hice un pacto con Coco, aquí, ¿verdad? Y lo hicimos y además lo ratificamos. Cuando está ratificado el pacto, no hay vuelta atrás. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, y este no fue de hombre porque este fue hecho con Dios, ¿verdad? Pero aunque fuera de hombre, una vez ratificado, absolutamente nadie lo invalida. No es que vamos a cambiar la cláusula porque ahora no me convienen los términos. No. Lo que Dios dijo fue lo que Dios dijo. Y miren lo que dice el verso 16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Y Pablo dice, no dice a las simientes, en plural, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente. Y Pablo dice claramente ahí, la cual es Cristo Jesús. La cual es Cristo, ¿verdad? Esto pues digo, dice Pablo, el pacto previamente ratificado por Dios. Ustedes se recuerdan, ¿verdad? Esa ceremonia que estuvimos hablando cuando hablamos del pacto, que se partieron aquellos animales y Abraham se quedaba dormido y después tuvo la visión de ver una antorcha que se paseaba entre los animales partidos. Y estuve hablando con ustedes de que esto era una ceremonia para ratificar el pacto. Pablo dice, Dios no solo hizo un pacto con Abraham, no solo le da una promesa, lo ratificó. Y dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, en la promesa que le dio a Abraham de que en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. Ojo con esto, la ley, este otro pacto que Dios establece con Israel en el monte Sinaí, la ley que vino 430 años después, ¿qué pasa? No lo abroga para invalidar la promesa que Dios hizo a Abraham. O sea, la ley no puede cancelar lo que Dios prometió a Abraham. No lo abroga. No lo abroga. Verso 18, o lo dejamos ahí en el 17, hasta el 17 fue, ¿verdad? Bien, pero yo sé lo que algunos están pensando. Bueno, y si esto era así, entonces ¿para qué Dios da otro pacto? ¿Por qué Dios entonces tiene que dar este pacto de la ley en el Sinaí a través de Moisés? Si al final todo iba a ser por la promesa que Dios le hizo a Abraham. Bueno, Pablo lo explica también. Gálatas capítulo 3, los versículos ahora del 19 al 29. Y este es mi último texto en esta mañana, pero muy importante. Y el mismo Pablo lo dice. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Si todo iba a ser por la promesa, entonces ¿para qué Dios dio una ley? Bueno, miren, piensen en los términos que Pablo habla. Dice, fue añadida. Así que la ley, Pablo la mira como una añadidura. Fue añadida a causa de ¿qué? De las transgresiones, porque Israel violaba constantemente los pactos que había hecho con Dios. Fue añadida a causa de las transgresiones. Ojo con la próxima palabrita después de la coma. Hasta que viniese, ¿quién? ¿Y quién es la simiente? Porque ya Pablo dijo quién era la simiente. La simiente es Cristo.
fue hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. En este caso fue Moisés. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, y Pablo pregunta, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? O sea, la ley que Dios trae al Sinaí por medio de Moisés es contraria a la promesa que Dios hizo a Abraham. Pablo dice, en ninguna manera. No hay contradicción en Dios. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente entonces por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo, que es la simiente, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, o sea, antes de que viniese Cristo, estábamos, Pablo dice que estábamos, ¿qué? Confinados, encerrados, amarrados allí, ¿verdad? Bajo la ley. Pero no por gusto. Estábamos confinados, encerrados, ¿para qué? Para aquella fe que iba a ser revelada en Cristo. De manera que la ley ha sido nuestro ayo. El ayo es un cuidador. Es como una nodriza, ¿verdad? Ustedes ven que a veces los niños le dicen ayo o aya a quien los cuida. Y eso es lo que está diciendo aquí Pablo. La ley lo que hizo fue cuidarnos para llevarnos ¿a quién? A Cristo. A fin de que fuésemos justificados, porque por la fe el justo vivirá. Pero venida la fe, ¿qué pasa? Ya no estamos. No intente justificarse con Dios por el cumplimiento de los 10 mandamientos ni los 613 mandamientos. Usted es justificado únicamente por la obediencia de Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz. Pero la ley no es contraria, es justa. El mandamiento es bueno y muestra la moralidad de Dios, ¿verdad? Pero venida la fe ya no estamos bajo mandamiento, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, y aquí tiene que ver un poquito con la mala interpretación de que ustedes me van a hacer un especial tesoro, ¿verdad? No son la última Coca-Cola. En Cristo Jesús ni hay esclavo, ni libre, ni judío, ¿verdad? Ni hispano, ni americano, ni japonés, ni chino. Todos somos hijos de Dios, ¿verdad? No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente, ¿qué? Linaje de Abraham sois y herederos según la promesa que Dios le hizo a Abraham. Así que yo no sé cuánto usted está entendiendo de todos estos pactos que hemos estado hablando todos estos días, pero si usted los va poniendo como en una línea de tiempo, usted va a ir viendo cómo Dios viene obrando, ¿verdad? Y ya estamos casi por llegar al nuevo pacto, que ya de aquí se está hablando. Tuve que hablar hoy un poco, ¿verdad?, del nuevo pacto que es en Cristo Jesús, y es el pacto por la fe. Ese pacto, ¿verdad?, que cuando alzo la copa, que nos toca el domingo próximo, ¿verdad?, decimos, esta es la copa del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. La ley funcionó como un ayo para Israel, como un cuidador para llevarlos también a Cristo. La triste noticia es que a los suyos vino y los suyos no le conocieron. Y todavía hasta el día de hoy permanecen bajo la ley. Y tendríamos que seguir hablando. Hay tanto que hablar de esto, ¿verdad? Como dice como dice Pablo también en Corinto, que dice que cuando leen la ley hasta el día de hoy están como Moisés con el velo, pero que cuando se conviertan a Cristo, ese velo desaparecerá, ¿verdad? Así que lo voy a dejar por ahí hoy, porque la semana que viene vamos a estar hablando de otro pacto, el pacto que Dios hace con David.
Y ya después llegaremos al nuevo pacto. Pero espero que la palabra le hable a sus vidas y pueda valorar la salvación que nosotros tenemos y lo bendecido que somos en el nuevo pacto que tenemos con Cristo Jesús. Ninguno de nosotros hubiera podido cumplir tampoco el pacto de la ley. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana y alabamos tu nombre, Señor. Te damos gracias por los diferentes tratos que tú has tenido con la humanidad y aún con tu pueblo Israel, a quien tú tenías un propósito original, Señor, de usarlo para que ellos fueran un especial tesoro para ti, Señor, un pueblo de sacerdotes, de gente santa, porque tu deseo era usar a este pueblo para impactar el resto de las naciones, para mostrar tu gloria a través de Israel, el más insignificante de todos los pueblos. Y aún sabemos, Señor, que tú tienes tratos con Israel, promesas para Israel, como ese pueblo que tú escogiste por pura gracia. Es tu elección, Señor, es tu soberanía. Pero nosotros te damos gracias por el nuevo pacto que disfrutamos en Cristo Jesús. Porque no somos mejores que ellos tampoco, Señor. Tampoco hubiéramos podido jamás cumplir una ley que muestra tu moralidad, Señor. Pero que, como dice Pablo, encontramos una ley en nuestro cuerpo que se revela contra la ley de nuestra mente. Y por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿y quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y termina diciendo, doy gracias a Dios por Cristo Jesús. El que me ha redimido, el que me ha levantado de esta muerte, de esta pobredumbre. Ayúdanos a entender, Señor, tu trato con nosotros y a vivir agradecidos por la salvación y el nuevo pacto que tenemos contigo en la sangre del Cordero. Bendice a tu pueblo y bendice esta palabra en nuestras vidas con entendimiento y que podamos, Señor, vivir de una manera responsable este pacto contigo. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos, a todos. Recuerden que